Capítulo 10. Una vieja chocolatera. Sánchez es una verdadera presa para el interés creciente de nuestro relato. Le sabemos muchas cosas y hemos de decirlas inocentemente. Sánchez no tenía solo una casa, tenía dos, pero tal lujo de domicilios había permanecido hasta entonces envuelto en el misterio. Pero doña Felipa tenía una amiga y amiga de la tía Anita. Era tal vieja chocolatera que se alternaba en chocolates y habladurías con doña Anita. Esta vieja se llamaba doña Seferina. Tenía un hermano clérigo que la mantenía. Y doña Seferina no vivía hacía muchos años, sino para procurar la salvación de su alma, obra por demás erizada de dificultades, pero que todas, en concepto de la misma doña Seferina, estaban allanadas completamente. Veamos su sistema. Doña Seferina madrugaba y oía la primera misa que se decía en la iglesia de su barrio. Volvía a su casa a desayunarse y enseguida emprendía el camino hasta la iglesia donde estuviera el circular. Allí oía la misa mayor y rezaba 2 novenas que siempre traía entre manos. Una andada y aplicada por sus propias necesidades, que eran algunas constantemente y otras por oficiosidad por los cuidados y desgracias de algunas de sus amigas, a quienes, como debe suponerse, nunca les faltaban cuidados y desgracias. Volvía a su casa a comer, dormía siesta y se levantaba para ir a tomar el chocolate a alguna visita. Los lunes con las monjas, martes con una comadre, miércoles con las hermanas de su confesor, jueves con una amiga, viernes en la casa de Sánchez. El sábado tenía mucho que hacer y el domingo se quedaba a comer en alguna parte y el lunes anudaba el turno nuevamente. El chocolate no le impedía concurrir al depósito, al sermón, a los desagravios o a la novena solemne en alguna iglesia. Lo único que cambiaba la monotonía de su vida era el ir por una amiga o amigas a su casa para ir en su compañía a la iglesia. Doña Seferina tenía la costumbre inveterada de comer en la casa de sus amigas cada día de cumpleaños y en algunas partes se quedaba a dormir porque no había quien la llevara a su casa de noche. A doña Seferina nunca le faltaba qué hablar. Tenía materia abundante para todo el año, contando en una casa lo que oía en otra, circulando las noticias de las funciones religiosas y describiendo las fiestas de familia a que concurría. Sabía de memoria el calendario y más exacta que las interesadas, avisaba con anticipación en cada casa. No se te olvide, mi alma, que el 22 de este es San Anastasio y el 29 San Francisco. Ahí tienen ustedes a doña Anastasita la Ortiz y a mí, señor don Francisco, el licenciado, a quien tantos favores le debe tu familia. No se te vaya a pasar. Un viernes entró doña Seferina a la casa de Sánchez. Buenas tardes, Felipita, Anita, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo están todos por acá? ¿Cómo está el señor Sánchez? ¿Y Amalia? ¿Y la chata? ¿Cómo les ha ido de tiempo? Buenos todos, adiós, gracias. Y don Aristeo, bien. Con que todos buenos, cuánto me alegro. De santos nos debemos dar con que no haya venido por aquí la plaga de los catarros de mis pecados. Acabo de venir de la casa de las hermanas de mi padre confesor, que es tan bueno y tan santo, y todas, mi alma, todas están del catarro perdidas. Si es en la casa del licenciado, lo mismo. Tiene 2 niños con tosferina de mucha gravedad, y hasta una de las madres, de las madrecitas, las pobres, me la es
me las he ido a encontrar con un constipadazo, que hasta parece pulmonía. Vamos, si te digo, mi alma, que yo no sé a dónde vamos a parar con tanto catarro. Es el tiempo, es el tiempo. Estos cambios tan repentinos que sale una caliente y ¡zas! Allá van los estornudos y catarro para una semana. ¿Cómo ha de ser que se haga en todo la voluntad de Dios? Si te digo que yo ya no sé qué plaga nos faltará, porque todo se nos junta. Todo, todo. Porque si es de arranquera, no me digas, que están todos que se sorprende uno. Y vaya, si dijéramos los pobres, pero no, mi alma, los ricos también. Asombra ver en este Montepío los primores que llevan, y qué alhajas, qué cortes, qué tapa los chinos, todo de gente que tiene, con que figúrate cómo estarán las cosas. Felipita de mi alma y de mi vida, pero cómo ha de ser con que por acá todos buenos. Sí, vamos pasando, y en paz, así, así. Ave María Purísima, con que ha habido de todo. No lo permita la cruz de mi rosario, Felipita de mi alma. ¿Qué me cuentas? ¿Con que ha habido de todo? Yo, mi alma, como ya soy vieja, no me sorprendo de nada. Pero ve uno unas cosas que con razón ya se ve. Es imposible, imposible que ciertas cosas salgan bien. Porque ya sabes que del cielo a la tierra no hay nada oculto. Y el día que uno menos lo piensa, adiós. Se descubre todo. Porque ya sabes que nunca falta un yo lo vi. Si te digo, mi alma, que estoy aburrida, ya no quiero vivir, Señor, ya no quiero que me cuenten nada. Pero ¿qué quieres? Le cuentan a uno y no hay remedio. ¿Yo? Pues, ¿cuándo sabía nada de lo de acá? Estaba muy quitada de la pena cuando me dice una señora que oye misa conmigo. ¿Usted visita la casa de Sánchez? ¿Cómo no, mi alma? Le dije. Si Felipita es íntima amiga mía y la pobre Amalia no sabe nada todavía. ¿De qué? ¿Cómo de qué? De la mujer esa que dicen que tiene el señor Sánchez y que es la causa de tantos disgustos. Con que eso te dijeron, exclamó doña Felipa sorprendida. Eso. Mira qué gente tan lenguaraz. Oye, mi alma, en cuanto a lenguaraz, yo respondo que no, porque lo que es esa señora la he visto comulgar y me debe el mejor concepto. Es una señora grande y no creo. Ah, pues eso es una calumnia. Mi hermano es incapaz de tener otra mujer, que bastante tiene el pobrecito con Amalia, que lo tiene sacrificado por el lujo que gasta. Pues yo sentiría mucho que fuera cierto, pero has de saber que yo ya tenía mis antecedentes. Tú, tú también, luego lo crees. Ya lo ve usted, tía Anita. Oh, si no se puede ya tratar con nadie. Si las gentes tienen una lengua que yo no sé a dónde vendremos a parar. Pues yo nada pongo, mi alma. Y si yo te digo esto, es en descargo de mi conciencia. Pero ni pongo ni quito, y sobre todo, que lo que fuere sonará, porque ve uno tantas cosas, no. Pues ahora es preciso averiguar la verdad, porque eso es muy grave. Y necesitas decirme quién te lo dijo, o me peleo contigo. El pecado se dice, pero no el pecador. Es una cosa de honra, por lo mismo. Dime quién te lo dijo. No, mi alma, porque el chisme agrada, pero el chismoso enfada. Pues esto no se puede quedar así, ni yo he de permitir que el pobre de mi hermano ande por ahí en boca de todos como trapo viejo, porque si yo doy con la habladora, la he de poner como ropa de Pascuas. Mira, Felipita, que lo mejor será que averigüe, porque sería mucho descaro inventar todo lo que me han dicho.
Pues, ¿qué te han dicho? No. ¿Cómo quieres que te lo diga cuando te exaltas tanto? Y lo que es yo, no he de ser la causa de que te vayas a morir de un derrame de bilis. Dios me libre. Yo también me moriría de pesadumbre. Te ofrezco no exaltarme, pero dime lo que te han dicho, que al menos siempre es bueno saber a qué atenerse. Pero me ofreces, no tengas cuidado, dime lo que sepas. Pues ya te digo que nada invento. Me dijeron que el señor Sánchez tiene otra casa, y esto no puede ser mentira, porque sé el número y la calle, y quién vive allí. Ahora, en cuanto a que el señor Sánchez paga la casa, no me cabe duda, porque he visto los recibos que me los enseñó el cobrador, y te diré más. Conozco a la señora. Sí. ¿Te acuerdas de la extranjera? ¿Qué extranjera? Vaya, mi alma, la de los rizos. Esa. ¿Y qué? Esa es la que vive allí por cuenta del señor Sánchez, y la tiene bien puesta. Pues si vieras qué vestidos de seda y qué castañas y qué tren, vaya, sobre que pasa por su mujer en la vecindad. Me dejas de una pieza, con que quiere decir que tú sabes. Yo sé muchas cosas, no porque las pregunto, porque eso sí no tengo, curiosa, pero le cuentan a uno. Pues mira, mejor será saberlo todo de una vez. Te encargo que te informes bien, porque si es cierto, es necesario ver cómo se remedia. A la sazón que esto pasaba en la asistencia, en el corredor resonaron unos gritos. Era Sánchez. ¿Y usted qué quiere?, preguntó Sánchez a un hombre que lo había estado esperando una hora en el corredor. Este recibo, dijo el hombre. ¿Qué recibo? El del periódico. Ya he dicho que no me importunen. Yo no he visto gente más molesta que los impresores. Vuelva usted mañana. Señor, llevo 8 días de estar viniendo, y eso qué me importa. A mí sí, porque para cobrar 6 reales vengo hasta 15 veces seguidas. Parece que usted es un poco altanero. No, señor. Y la prueba es que suplico a usted que me pague ahora, o que me cite usted para día fijo. Quite usted allá con su día fijo. ¿Cuánto es? 6 reales. 6 reales. Sí, señor. Vuelva usted mañana. Pero, señor, ya dije que mañana. A ver, Pizarro, agregó gritando, no me deje usted subir a estos ociosos, y el que venga a cobrar, que no hay dinero, que solo pago los días primeros de cada mes. Ya es preciso cortar este desorden. A mí me van a arruinar en este México. Recibitos a todas horas. ¿Habráse visto? No parece sino que no tiene uno el dinero más que para tirarlo en lo primero que se le antoja. ¿Recibitos a mí? ¿Qué le ha sucedido a usted, compadre?, le preguntó don Aristeo. ¿Qué me ha de suceder? Que ya me acaban. Yo no he visto gente más molesta que estos cobradores de periódicos. No hay día en que no haga 10 cóleras. Don Aristeo se encogió de hombros. ¿Qué le parece a usted que será bueno hacer, compadre? ¿Me pide usted un consejo? Sí. ¿Por qué me lo pregunta usted? Porque generalmente pedimos un consejo cuando estamos menos dispuestos a aprovecharnos de él. Ya me va usted a salir con sus ranciedades, compadre. Ya sabe usted que yo soy rancio, pertenezco a la pelea pasada. He amanecido de buenas, exclamó Sánchez con enfado. Don Aristeo guardó silencio. Vamos a ver, compadre, sea usted de la pelea pasada o no. Necesito que me inspire usted una idea. Platicaremos, compadre, platicaremos. Pues de la discusión nace la luz. A ver, ¿qué le parece a usted que debo hacer? ¿Cuánto tiene usted, compadre? Pues qué sé yo. Haga usted cuenta. El sueldo, las casitas, en fin. Ponga 500 pesos cada mes. Hermosa renta.
¿Y así se queja usted, compadre? Ya usted lo ve, no me alcanza para nada. Debo un dineral y cada día las cosas se complican de una manera que yo no sé a dónde iremos a parar. ¿Y cuánto gasta usted, compadre? Eso sí no se lo puedo decir. Ya me conoce usted. Yo sé tirar el dinero como pocos. Ya lo veo. Y en eso está el mal. Pues si en eso quiere usted encontrar el remedio, perdemos el tiempo. Minore usted sus gastos, compadre. ¿Qué menos puede gastar un hombre al mes que media talega? Hay lores que gastan medio millón. Sí, compadre, pero porque lo tienen. Yo gasto lo que tengo. No, gasta usted más, mucho más. Pero es indispensable. En eso está el error. Amalia gasta mucho lujo. Amalia, ¿cómo había de gastar Amalia lo que gasta mi chica? ¿Quién? Preguntó don Aristeo frunciendo el ceño. ¿Cómo? Pues ¿qué no sabía usted, compadre? Vamos, pues ahora sí veo que está usted en babia. Me parece que le había contado a usted. No, pues es el caso que Manuel, ¿ya conoce usted a Manuel? Mandó traer una cocota. ¿Una qué? Cocota, compadre. ¿No sabe usted lo que es cocota? No, una queridita. Con que la mandó traer, sí. Y después de 6 meses me dijo un día echando albures: oye, Sánchez, siempre he pensado volverme a Francia. ¿Cuánto me das para mi cocota? Jesús, María y José, qué inmoralidad. No me venga usted ahora con sus sermones, porque no le cuento, compadre. Está bien, siga usted. Pues, hombre, le dije a Manuel, ella qué es lo que necesita. Con 300 pesos cada mes se conforma. La tienes 2 o 3 meses y después se la pasas a algún amigo. Negocio arreglado, le dije, y me quedé con la cocota. Pero, compadre, exclamó don Aristeo, y como este Manuel es tan célebre y tiene tanto talento, me convidó a cenar una noche para el testamento, y oiga usted, la escena estuvo de lo más original. Ketty le dijo a la cocota: aquí tienes a Sánchez, íntimo amigo mío, etcétera, etcétera. Y me hizo la entrega. Al día siguiente me estrené pagando una cuenta a la modista. Y según las instrucciones de Manuel, deslicé en la mano de Ketty algunos billetes de banco. Y lo peor del cuento, compadre, es que llevo 8 meses de esto y estoy en quiebra. Don Aristeo se había cogido la cabeza con ambas manos y permanecía aturdido. ¿Y no sería lícito?, dijo de repente don Aristeo, administrar a esa señora unas píldoras de estricnina como a los lobos. ¡Qué barbaridad, compadre! ¿Pero por qué? Porque es un animal muy caro. 300 pesos cada mes para una, ¿qué? Cocota, compadre. ¿Y qué tiene de raro esa cocota? Que es hermosísima. De cuerpo puede ser, compadre, pero de alma, decididamente es un demonio. Si viera usted qué buenos sentimientos tiene y se deja traspasar como un mueble. Ah, ¿qué quiere usted, compadre? Esos son los usos europeos. Y en su calidad de cocota, tiene que, compadre, por el amor de Dios, si esto no se ha visto ni en Gomorra. No, efectivamente, allí estaban atrasados. De eso hace tantos años. Hoy la mujer se explota de distinta manera. ¿Qué quiere usted? La civilización. Sí, compadre. La mujer ha llegado a ser un mueble de lujo. Estoy cierto que usted no puede querer a esa cocota,
Cocota se dice, sí, compadre. ¿Ha visto usted nombre? No está en las pandectas, es hombre nuevo. Es nombre francés. En París se dan las cocotas, y ya lo ve usted. Se dejan importar. Ya lo creo, un mueble de esos. Y luego tan caro. Ah, pero es una criatura angelical. Si viera usted qué alma, compadre. Por vida de usted, compadre, que no me vuelva usted a hablar de sus prendas morales, porque me va usted a volver loco. ¿Cómo puede haber sentimientos nobles en un corazón tan corrompido? Sobre que le digo a usted que es un ángel. Vamos, yo no sé una palabra. El mundo ya cambió completamente y yo estoy en pañales. Tiene usted razón, compadre. Será un ángel. Pero déjelo usted que se vuele. Capítulo 11. Sánchez soñando con los grandes negocios. La asistenta de Sánchez se venía abajo a la sazón. Las dos viejas y doña Felipa habían entrado en pleno progreso y se debatía con acaloramiento la cuestión de si las noticias de doña Seferina eran puras invenciones de las gentes o si tenían algún fundamento. No tardó don Aristeo en formar parte de aquella diputación permanente, y doña Felipa, que era la más interesada en saber la verdad, dijo a don Aristeo: ¿Qué dice usted lo que se cuenta, señor don Aristeo de mi alma? Vea usted que estoy en una verdadera tribulación. ¿Qué se cuenta, doña Felipa? Nada, las gentes. Ya conoce usted a las gentes. Han dado y tomado en que mi hermano, mi honrado hermano, tiene su quebradero de cabeza. Como si el pobrecito estuviera para esas cosas, tan ocupado siempre en su oficina y en todas las cosas de palacio y de la política. Vaya usted a ver, señor Aristeo de mi alma, si eso será posible. Pero tanto lo dicen que ya sabe usted, cuando el río suena. Yo no lo creo, por supuesto, y Dios me libre de hacer suposiciones. Pero ya una persona me dice que se dice, ya otra que lo ha visto, ya, en fin, no falta quien diga que conoce a la chica, y yo entre tanto no sé a qué atenerme. Lo único que sé decir es que al pobrecito de mi hermano no se le conoce inquietud, y luego, como trata tan bien a la Amalia y le da tanto gusto, se le resiste a uno creer ciertas cosas. Don Aristeo fijaba sus miradas alternativamente en doña Anita y en doña Seferina, y a pesar de estarlo viendo, no acababa de convencerse de que todo aquello que estaba diciendo doña Felipa lo sabían las viejas. Pero, ¿estas señoras saben? Ay, mi señor don Aristeo, ¿y quién no lo sabe en México? Sí, de lo que debía usted sorprenderse es que no lo sepa Felipita, tan bien como nosotras. Si eso es público y notorio, con que es buena, que se ha llegado a decir que Amalia lo sabe y se hace sorda, porque así le conviene. ¿Y usted la conoce, doña Seferina? Nada más 2 veces la he visto. Una, yendo yo al colegio de niñas a ver a mi padre confesor, y otra, en el atrio de catedral. ¿Y qué tal? La verdad, como quiero tanto a la pobre de Amalia, me pareció así, así. Le diré a usted, mi señor don Aristeo, ella no es fea. Quiere decir, no se ve fea porque como ahora se pintan tanto las mujeres, no se puede juzgar. Sí tiene buenas facciones, buenos ojos, buena boca y un pelo que, a ser suyo, le aseguro a usted que es hermosísimo. Yo creo que es americana, por lo menos así lo he oído decir. La americana por aquí, la americana por allá. Eso sí, en cuanto a lujo, no se diga, sí parece una reina. ¿Quién es esa? Le pregunté a una señora muy buena que va todos los martes al colegio de niñas.
¿Quién ha de ser? La americana. Me contestó, ¿qué americana? La que tiene el señor Sánchez, con que la tiene. Vaya mi alma, qué atrasada está usted de noticias. Pero ¿de cuál Sánchez habla usted? ¿Cómo del cuál? Del marido de Amalia, de su amigote de usted, porque yo sé que va usted a la casa. Entonces le dije que yo no era precisamente amiga del señor Sánchez, que la amistad era con Felipita, y quedamos en eso. Con que ya lo ve usted, señor don Aristeo, dijo Felipita. Con esos datos ya podrá usted figurarse que cuando menos la hacen a uno dudar. La chata, que sabía mejor que todos estos asuntos, había pasado varias veces por la pieza en que se discutían y se había enterado a su vez de que se estaba preparando una borrasca. Entretanto, Amalia seguía recibiendo en el saloncito a Ricardo, quien había llegado a convertirse en visita cotidiana. Y por supuesto, la intimidad entre estas dos personas, entre quienes había ya tantos motivos de simpatía, subía de punto. Sánchez, por su parte, estaba muy ajeno de que sus asuntos estuvieran a discusión y no pensaba más que en la manera de aumentar sus rentas, a fin de poder subvenir a las necesidades que se había impuesto. Sánchez había entrado por primera vez a desempeñar el papel de rico, y le había sucedido lo que a todos los ricos nuevos. No le alcanzaba. Una vez en posesión de ciertos recursos que, con mucho, superaban a los de su haber común, Sánchez perdió los estribos en materia de egresos, al grado de que una escrupulosa liquidación le hubiera puesto de manifiesto esta terrible verdad. No tengo nada. Pero Sánchez se había afiliado ya entre las gentes de cierta importancia. Había contraído cierto género de amistades de ventajosa posición social, y ya no le era posible retroceder. Introducir economías, rehusar ciertos convites, no corresponder a ciertos obsequios, hubiera sido salir en vergonzosa derrota del círculo social a que había logrado penetrar ayudado de la fortuna. Era todavía tiempo de introducir el orden, y el orden bastaría para restablecer el equilibrio. Pero el diablo de la vanidad se pronunciaba abiertamente contra cualquiera modificación, y Sánchez veía venir, y no muy lentamente, su ruina, sin poderla evitar, sin tener valor suficiente para cortar el mal. Era el mes de diciembre, y la nota de los vencimientos de este mes fatal hablaba de una manera elocuente contra la tranquilidad de Sánchez. El funesto renglón de la cocota había acabado de desnivelar el presupuesto. Aquellos 300 pesos, pagados con una escrupulosidad de lord, habían minado hasta los cimientos la fortuna de Sánchez. Había recibido ya de un agiotista 6 quincenas adelantadas de sus sueldos, y una de sus casas estaba grabada en cantidad que debía pagar en diciembre. Habíale aconsejado a Sánchez un amigo suyo que cultivara la amistad de cierto personaje, con la mira de llegar a conocer su atención y sus favores. Este personaje era Carlos, el marido de Chona, con quien Sánchez mantenía hasta entonces una amistad ceremoniosa y aparente. Pero cierta mañana, hablándose en el almacén de Carlos de cierto negocio con el gobierno, no faltó quien opinara que antes de promoverlo oficialmente, se contara con algún empleado que, personalmente interesado en servir a la casa, fuera el medio para conseguir el resultado que se deseaba. Y allí se habló de Sánchez como la persona más a propósito. Acto continuo,
Carlos envió a Sánchez una esquela, invitándole a tomar el té en la noche. Ya se deja entender que Sánchez recibió aquella esquela con un placer que le recordó la escena de las cartas de la gran duquesa. Y si no cantó, porque Sánchez no sabía cantar, sí repitió muchas veces para su coleto. Oh, carta dorada, me hiciste feliz, yo te besaré 1000 veces y 1000. Se vistió a la oración y puntual como un inglés, estuvo en la casa de Carlos a las 8:30 de la noche, no sin permitirse el lujo de alquilar una berlina con frisones que hicieran un poco de ruido a su llegada a la casa. Sánchez fue recibido con exquisita atención, no solo por Carlos, sino por los empleados del almacén, que sabían que al obsequiar a Sánchez se adherían a las miras del principal y cooperaban al buen éxito de los negocios de la casa. Sánchez, que era muy patriota, estaba creyendo que hacía un verdadero sacrificio en pisar aquella casa, por ser de Mochos, pero ya se había prevenido para poder dar sus excusas a los amigos que pudieran por acaso afearle este proceder. El salón de la casa de Carlos estaba profusamente iluminado y abierta la tapa de un magnífico piano de cola americano. Carlos había mandado llevar a algunos profesores de la orquesta de la ópera y había invitado a algunas notabilidades filarmónicas a fin de amenizar la reunión con piezas selectas de música. Había en el salón hasta 12 señoras y el resto de los asientos lo ocupaban mayor número de caballeros, en la generalidad personas de distinción. Los señores profesores don Tomás León y don Pedro Melet ocuparon el piano y tocaron admirablemente la gran obertura de Guillermo Tell, la que, a pesar de la gravedad y circunspección que reinaba entre los concurrentes y de esa reserva severa que se nota al principio de una reunión, arrancó una salva de aplausos, que fue ya el principio de la animación y de la cordialidad. Efectivamente, esa gran pieza musical, ejecutada por tan nobles profesores, y en aquel piano, nada dejaría que desear a los más severos maestros. ¡Qué hermosa obertura!, dijo Chona a Sánchez, que estaba a su lado. Sí, sí, señora, es hermosísima y sobre todo tan bien ejecutada. Esto lo dijo Sánchez, porque creyó que debía decirlo, pero sin conciencia, porque en materia de música, Sánchez no había tenido tiempo de educarse el gusto, ocupado como había estado siempre en servir a la madre patria. Cuando Sánchez se vio rodeado de atenciones de todo género y haciendo en aquella selecta reunión un papel que ni él mismo se esperaba, tuvo uno de esos momentos de deslumbramiento y de ilusión que comunicó a su ánimo más expansión y a sus ademanes más desenvoltura. Se atrevió a hablar de música, dando a sus palabras cierto tono magistral. Las frases de Sánchez eran recogidas con marcadas muestras de benevolencia, especialmente por parte de los dependientes de la casa. ¿Quién es este hombre?, preguntó Salvador a Chona con aire de príncipe. Es Sánchez, contestó Chona. ¿Qué Sánchez?, insistió Salvador. Yo no sé, es una persona nueva, es amigo de Carlos. ¿Hablan ustedes del señor Sánchez?, dijo un joven elegante. Yo también acabo de pedir informes. ¿Y quién es?, preguntó Chona. Es un puro. Es uno de estos liberales. Ya ustedes me entienden. No hay más que verlo metido en el frac para comprender de qué clase de pájaro se trata. Ah, ¿con qué liberal?, preguntó Chona.
Sí, es de estos hombres nuevos, ya saben ustedes, hombres elevados por la revolución. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Exclamó Chona. ¿Cuántas muertes deberá este santo varón? Vea usted, Chona, dijo el elegante. En cuanto a muertes no me parece que tenga mucho que decirse, pero en cuanto a otras cosas, ¿y qué cosa es? Preguntó Salvador. Empleado del gobierno. Parece que tiene un buen empleo. De todos modos, dijo Chona, mi marido hace mal en presentarnos gentes de esa clase. ¿Por qué? ¿A dónde vamos a parar? Tras de este vendrán otros. Y Dios nos asista, Chona, porque su casa de usted se convertiría en una de tantas. Y hasta ahora, agregó Chona, ya lo ven ustedes, nos hemos visto libres de esa plaga. Yo no puedo ver a los héroes de hoy. A mí me llaman retrógrada y mocha y qué sé yo cuántas cosas más. Pero yo no transijo. Esa igualdad tan mentada no la paso, porque los de abajo son los que la proclaman para ser iguales a los de arriba. Lo que no puedo comprender es cómo Carlos, que ha sido el primero siempre en manifestarse intransigente, acoge esta noche a ese señor con una afabilidad de que estoy verdaderamente pasmado. Vaya, agregó Chona, al grado de que yo acabo de llevar un gran chasco al ver que mi marido lo trata tan bien. ¿Creerán ustedes que me he permitido dirigirle la palabra? Era natural, dijo el elegante. Carlos había tenido tiempo ya de notar que Chona, Salvador y aquel otro personaje hablaban con cierta reserva y acaloramiento, y pensó desde luego que Chona era muy capaz de contrariar sus planes, de manera que tomando a Sánchez familiarmente por el brazo, lo llevó hacia donde estaba Chona. Estaba cometiendo una falta, aunque involuntaria, dijo Carlos a su mujer. Se me había olvidado presentarte a este caballero, al señor Sánchez, persona muy recomendable y amigo de toda mi consideración. En la manera de hacer la presentación, conoció Chona que su marido tenía en ello algún interés particular, y Chona a su vez hizo un esfuerzo para dirigir un cumplimiento a Sánchez, quien con esta nueva distinción acabó de perder la cabeza. Se empeñó en ser lo más cortés y galante con Chona, quien, en medio de Salvador y del elegante, recibió heroicamente la andanada de barbaridades que Sánchez decía, seguro, por otra parte, de estar desempeñando admirablemente su papel de cortesano. Tengo la mayor satisfacción, señora, en haber tenido el gusto de ofrecer a usted mis escasos servicios. Yo, señora, no soy de México y nosotros los de fuera somos así. Pues, no estamos al tanto de la etiqueta de ciertas cosas, pero en cambio tenemos el corazón en las manos. Sí, señor, contestó Chona. La ingenuidad es una virtud rara y, porque vea usted, señorita, yo soy un hombre de pueblo. Soy hijo del pueblo y todo se lo debo al pueblo. Soy liberal. Pero por lo mismo, respeto la opinión de los demás para que así respeten la mía. ¿No le parece a usted, señorita? Efectivamente. Porque una es que sea uno liberal, pero liberal de orden. Y otro es que lo confundan a uno con la gentuza. No, señorita. Yo soy liberal de orden, como creo que lo será el Señor y todos. Porque, ¿quién no es liberal? Quiere decir, ¿quién no ama a esa deidad? Al llegar aquí, le pareció a Sánchez que se iba elevando mucho, y como
El papel que en aquel momento se había propuesto representar era el de un hombre sencillo y franco, y sobre todo atento y apreciable. Cambió de rumbo su discurso y continuó. Es cierto que entre los hombres de mi partido ha habido de todo, pero ¿qué quieren ustedes? Las revoluciones no se hacen precisamente contando con las clases privilegiadas. Y no se puede evitar que ingresen a las filas hombres que deshonran la causa y hacen que por unos pierdan todos. Afortunadamente para Chona, se sentaba al piano una señorita discípula del maestro Melesio Morales y ejecutaba la preciosa composición imitativa del mismo maestro titulada Un sueño en el mar. Sánchez se separó del grupo haciendo una cortesía y se fue a sentar por otra parte. Chona, Salvador y el elegante se dirigieron una mirada de inteligencia. Capítulo 12. Continúa Sánchez en el camino de su engrandecimiento. Después de algunas piezas ejecutadas en el piano por los profesores y de otras muy notables, acompañadas por los instrumentos que constituían un cuarteto musical, la concurrencia fue invitada a pasar al comedor. Sánchez, que a imitación de los demás había ofrecido el brazo a una señora, atravesó las habitaciones, no sin poner el más minucioso cuidado, aunque con disimulo, acerca de los pormenores que pudiera atrapar sobre los muebles y su colocación, con objeto de tomar nota y aprender ciertos detalles, supuesto que se le presentaba la ocasión de estudiar este punto, en una casa, de la que Sánchez tenía el más elevado concepto, reputándola como un modelo de buen gusto y elegancia. El comedor estaba profusamente iluminado por medio de un candil con quinqués, con dos hermosos candelabros de 12 luces, que estaban colocados sobre la mesa entre dos magníficos jarrones de porcelana que sostenían grandes espejos esféricos. Había además encendidos 4 candelabros o albortantes de pared de 7 luces cada uno. Todo el servicio era de reluciente cristófle. Había hermosos ramilletes colocados en graciosos jarrones, y sobre cada servilleta una tarjeta con el nombre de la persona que debía ocupar el asiento respectivo. Sánchez ocupó su asiento, y lo primero que llamó su atención fue la manera con que estaban dobladas las servilletas. Le pareció muy ingeniosa, y se propuso hacer un ensayo con un pliego de papel, tan luego como pudiera hacerlo, pues ya le había pasado por las mientes corresponder a Carlos su fina invitación. Sánchez, colocado entre dos señoras, comprendió que tenía necesidad de no perder movimiento a sus vecinos para hacer exactamente lo que ellos hicieran en materia de obsequiar debidamente a sus adláteres. Preocupado con esta idea, se convirtió en autómata imitador de su vecino de enfrente. ¿Le sirvo a usted de esto?, decía este. ¿Le sirvo a usted de esto?, repetía Sánchez. Ofrezco a usted, señorita, un poco de esta gelatina que me parece la más exquisita. Ofrezco a usted, señorita, etcétera, repetía Sánchez, quien al servir unos pastelitos no acertó a tomarlos en equilibrio con el cuchillo y los tiró 2 veces. Aunque una de las cosas que había aprendido Sánchez desde que enriqueció era beber, le pareció que en aquella vez debía estar sobrio y bebió menos de lo que hubiera podido sin parecer mal. Sánchez ansiaba porque llegara la hora de los brindis, porque en esta materia se creía fuerte,
supuesto que en el Tívoli había hecho tan repetidos ensayos, que por otra parte le habían valido la reputación de exaltado patriota. La conversación que había empezado con Chona le hacía pensar en que era preciso, al brindar, hacerlo de manera de no herir las creencias de aquella familia y a la vez explicar que él, siendo liberal y todo, bien podía ocupar un lugar entre aquellas personas tan aristocráticas. Efectivamente, Carlos fue el primero que dijo algunas palabras, dando las gracias a sus apreciables convidados. Este brindis fue contestado por dos de los concurrentes sucesivamente, y entonces fue cuando Sánchez se paró, indicando con su copa en la mano que iba a hablar. Reinó el silencio. Señores, dijo, he tenido el honor de ser invitado a esta distinguida fiesta de familia, en la que me ha parecido que es de mi deber manifestar a las personas de distinción que me escuchan, que mis deseos, que los deseos más ardientes de mi corazón. Sánchez, que había tropezado en ese momento con la mirada de un señor, sintió que se le había ido la idea. Se le olvidó completamente lo que iba a decir, pero continuó. Porque, señores, el engrandecimiento de la sociedad depende esencialmente de la unión sincera sin distinción, de colores políticos y sin pasión, sin prevención y del respeto debido a la opinión. Sánchez notó que el consonante en on le había hecho un flaco servicio a su literatura y doblemente mortificado continuó. Porque yo respeto, señores, las creencias y no exijo que todos los hombres piensen de la misma manera. Los destinos de la nación están marcados en el cuadrante del destino. Esto del cuadrante del destino lo había aprendido Sánchez de un diputado. Porque, repito, señores, continuó, que no riñe la cortesía y la buena sociedad con la idea política, ni con la cosa pública. Y así, exclamó más recio, creyendo haber hallado un eslabón para preparar el final. Y así, repito, señores, que estando unidos los mexicanos, sin la pasión y sin las distinciones odiosas, para la prosperidad y el engrandecimiento de la patria. Dijo de repente con el acento propio, de una de esas conclusiones lógicas y contundentes, y apuró la copa. Pero su embarazo no tuvo límites en el momento en que notó, bebiendo todavía, que la mayor parte de los concurrentes no llevaban la copa a los labios, pues los que no tenían a la sazón fija la vista en Sánchez no habían tenido motivo, al menos en el orden gramatical, para juzgar que el brindis se había acabado. Sánchez tembló y no se atrevió a buscar miradas a su derredor, porque temió encontrarse con sonrisas significativas. Salvador, que estaba sentado junto a Chona, le dijo, ¿qué dice usted? ¡Qué bárbaro! El joven elegante que conocemos añadió al oído de Chona, no se lo dije a usted si este Quidam debe haber sido Gañán, pero he aquí el fruto de las revoluciones. Oh, esto es insoportable. Y luego que Carlos me lo ha presentado, dijo Chona, de una manera que, estoy segura, a este hombre lo necesita mi marido. Chona, dijo Salvador, ahora la compadezco a usted doblemente. Carlos va a acabar por traer la comuna a su casa de usted. Salvador apuró una copa. Creí que esta noche tampoco bebería usted, Salvador. Esta noche sí, por hacer lo que todos hacen y, sobre todo, porque no hay licorera.
En la licorera consistía, sí. Entonces no debo invitar a usted. Acepto el equívoco, y yo soy ahora quien invita a la licorera. Ah, dijo Chona alargando mucho esta sílaba. Tomemos. Por nuestra salud, dijo Salvador, recalcando las palabras y aludiendo a la enfermedad moral de que habían hablado. Después de apurar su copa, se dirigieron una mirada. Ninguno de los convidados después de Sánchez volvió a brindar, aunque en la mesa reinaba ya mayor animación, al grado que ya se había introducido ese ligero desorden propio de la cordialidad que debe reinar entre convidados. Carlos hablaba con algunos banqueros que estaban a su lado, y los dependientes de la casa se afanaban en obsequiar a las señoras. Entre los dependientes se distinguía notablemente el tenedor de libros, que disfrutaba además de habitación y plato en la casa, un gran sueldo, y era considerado por todos los dependientes y servidumbre como la segunda persona de Carlos. En cierto momento, Carlos creyó oportuno que la concurrencia se trasladase de nuevo al salón, pero antes de levantarse de la mesa, uno de los dependientes se acercó a Sánchez y le dijo: Señor Sánchez, invito a usted a tomar una copa de champán, con mucho gusto. Otros dos jóvenes, entre tanto, ofrecieron el brazo a las dos señoras que estaban a los lados de Sánchez, quien tuvo ocasión de quedarse en el comedor con algunos jóvenes que se proponían estrechar sus relaciones con aquel personaje que había tenido la desgracia de parecer necesario a aquellas gentes. Uno de los dependientes, el de menos sueldo, se había acercado a Carlos para decirle: se lo vamos a poner a usted como una seda. Carlos se sonrió, contentándose con contestar: se lo recomiendo. Sánchez, ya en el centro de un grupo, contestaba con amabilidad creciente los cumplimientos que le dirigían aquellos jóvenes, tomando todas aquellas demostraciones como nacidas del interés que podía inspirar por sus prendas y por su posición social. Un criado había llenado las copas y las presentó en una charola. Sánchez recibió su copa, y una vez los demás con la suya, dijo el más joven: Señor Sánchez, tenemos el gusto de tomar a la salud de usted. Señores, contestó Sánchez en el acto, por la amistad y porque siempre vean ustedes en mí al amigo leal, al hombre de corazón y de principios, que no sabe inclinar su frente, sino ante la virtud y la amistad. Señores, la verdadera amistad es una virtud. Permítame usted, le dijo un pollo a Sánchez, y llenó de nuevo la copa. Todo era espuma. Pero quién sabe si el señor Sánchez tendrá mala cabeza, dijo otro. No, no, señor, al contrario. Estoy acostumbrado a beber fuerte. El otro día en la comida que le dimos a don Benito, tomaría yo, sí, muy cerca de 4 botellas de champán. Un murmullo acogió aquella andaluzada. No es eso, dijo un joven. Lo que hay es que el señor Sánchez no bebe porque no le hemos tocado la fibra. ¿Qué fibra? Vamos a ver, dijo Sánchez. ¿Me permite usted una confianza? Ah, sí, señor, de muy buena gana. Pues que llenen las copas. Veremos si acierta usted, dijo Sánchez, mientras llenaban las copas y figurándose que le iban a hablar de Ketty. Vamos, apuesto, insistió el joven, que ya usted adivinó. Ay, amigo, todo se sabe, todo se sabe. Nada de misterios, agregó un tercero. El señor Sánchez es un hombre franco, según lo que he podido conocer. Ah,
Sí, señor, interrumpió Sánchez. Yo soy muy franco sobre qué es mi pecado. Bien, pues entonces digo el nombre, dijo el pollo. Sí, que lo diga, dijeron los demás. Brindemos, continuó el pollo, por la encantadora Ketty. Estas palabras las pronunció el pollo bajando la voz. Ah, pícaro, se permitió contestar Sánchez, alegrándose interiormente de que aquel detalle de su vida hubiera salido a luz, porque en concepto del mismo Sánchez, tener una cocota era darse cierto aire de grandeza. Oh, es una mujer muy interesante, dijo uno. Y sobre todo, agregó Sánchez, qué alma, qué sentimientos. Pues por Ketty, repitió el pollo, presentando de nuevo una copa a Sánchez. Una palabra, dijo Sánchez. Me tomo la libertad de invitar a ustedes todos, señores, a un pequeño almuerzo. Suplico a ustedes tengan la bondad de aceptarlo honrándome. ¿Aceptan ustedes? Los 6 jóvenes que rodeaban a Sánchez chocaron sus copas en señal de asentimiento y bebieron. Tenga usted la bondad, le dijo el más joven, de escribir los nombres de estos señores en una tarjeta. Con gusto, dijo el joven, y apuntó los 6 nombres en la tarjeta que le presentó Sánchez. En el salón seguía el concierto, pero como entre el salón y el comedor mediaban muchas piezas, aquel alegre grupo podía hablar con alguna libertad, sin que sus voces fueran percibidas. Capítulo 13. Chona bajo la influencia de la música y Sánchez bajo la influencia del champán. Sánchez creyó haber dado un paso conveniente, asegurando sus relaciones en aquel círculo, que se proponía explotar más tarde, a la sazón que los dependientes de Carlos estaban ya seguros de poder disponer de Sánchez en el momento en que lo necesitaran para el negocio que se iba a promover por la casa cerca del gobierno. Sánchez, al sentir expansión por su conquista, fue perdiendo su encogimiento y se dispuso a aceptar de lleno aquella situación llena de esperanzas. Carlos, por su parte, más conocedor y experimentado, se conformó con entregar a Sánchez en manos de los dependientes, pudiendo merced a este recurso dedicarse a oír atentamente las hermosas piezas musicales que formaban parte del halagador programa del concierto. La música, ese elocuente lenguaje de la pasión y del sentimiento, ese idioma que nos ha hecho concebir al ángel, que nos ha hecho soñar en que más allá de esta vida ha de haber algo como la música, que nos parece la unión de todos los sonidos, que nos han conmovido, como el rumor de las fuentes y de los árboles, como los trinos de las aves, la música, en la que adivinamos suspiros y sollozos y palabras de amor y de esperanza. De esperanzas, sí, hay melodías que, excediendo a la significación de cuanto el lenguaje puede expresar, tienen el poder de elevarnos sobre nosotros mismos como en el principio de un vuelo, cuyo fin se pierde con el pensamiento. Sí, la esperanza con todo y ser una abstracción, se deja percibir en la música, se hace sentir en una melodía. Los poetas han dicho que es un ángel, pero a su vez, todos los ángeles son creaciones que nacen en nuestro corazón, porque amamos algo superior a nosotros mismos.
La influencia de la música es una riquísima pauta, es un cosmos de observaciones, y así como hay un mundo invisible, habitado por los seres infinitamente pequeños, hay en el corazón humano un piélago insondable, un mundo también de pequeñas emociones que permanecen ignoradas del observador como los animales microscópicos. Nosotros, en virtud de ciertos elementos morales que hemos querido bautizar con el nombre vulgar de linterna mágica, tenemos el poder de estudiar ese mundo aparte de nuestros propios personajes. Invitamos, pues, al lector a estudiar a Chona bajo la influencia de la música, olvidándonos entre tanto de que hemos dejado a Sánchez en el comedor, poniéndose bajo la influencia del champán. No decimos cuáles ni en qué pasajes. Algunas melodías tocaron algunas fibras del corazón de Chona, pero desde luego diremos que se estableció una relación misteriosa entre Chona, las melodías y Salvador. Chona empezaba a saborear lo que ni su moralidad ni su experiencia le hubiera negado ser un crimen amargo. Y si alguna vez pudiera comprenderse el símbolo del amor ciego, era entonces, porque Chona se dejaba arrastrar sin esfuerzo, como la barba de pluma por el ámbar, por el encanto de la música, y se dejaba arrastrar indiferentemente al cielo o al abismo. El piano, aquel piano del norte, maravilloso resultado del adelanto mecánico, pulsado por inspirados ejecutistas acompañado con la viola, el violoncelo, el bajo, el violín y la flauta, instrumentos todos acordes, preciosos, tocados por Sayas, por Bustamante, Beristain y por Jiménez. Formaban un conjunto armonioso y tal que llenando toda la onda sonora del salón, repercutían las vibraciones encontrando como recipientes eléctricos los nervios de Chona. Chona, la señora grave y aristocráticamente fría, la mujer sin amor, la planta sin flor. Estaba bajo la influencia de un genio misterioso que, como un gran maestro escultor, estaba corrigiendo los perfiles de la obra del discípulo. No sabemos qué correcciones, qué inclinaciones de líneas inexplicables operábanse en la fisonomía de Chona, pero sus ojos tomaban una expresión nueva de arrobamiento, en sus pupilas había un brillo inusitado, y sus labios se entreabrían como para decir juntas pero inarticuladas 1000 palabras de amor. Salvador la miraba, mejor dicho, se extasiaba mirándola y recogía aquel sobrante de luz, de sentimiento, de amor que se desbordaba en Chona. Esto no era extraño. Ese amor que nace tarde, que brota entre dos seres que se han visto muchas veces sin mirarse, que se han hablado muchas veces sin comprenderse. Ese amor es una verdadera mistificación. Y entonces es cuando se comprende ese otro símil que se apropia el materialismo. El amor es una enfermedad. Aceptando el amor como enfermedad moral, no nos cabe duda de que Chona experimentaba esa invasión, no solo en lo íntimo de su alma, sino en toda su economía, merced a la música. La admirable combinación de nuestros sentidos y nuestras facultades intelectuales, la sabia subordinación posible de los instintos a la razón, de los deseos al deber, de las embriagueces al buen juicio, constituyen el ser perfecto, la individualidad libre, digna de su prerrogativa de pensadora. Pero, ¿y los desvanecimientos, los vértigos, los arrobamientos y los delirios?
falange femetida de causas eficientes que determinan los funestos desequilibrios, las caídas, las debilidades y las catástrofes. Seamos indulgentes todos los que luchamos en la barca de nuestras dificultades, pilotos de este mar de tan difícil travesía. En Chona, la música determinaba un desequilibrio. Sentía y se permitía aceptar la sensación sin discutirla, porque se estaba estableciendo una nueva armonía entre la música y su alma. La melodía, la voz cantante, se apoderaba de sus sensaciones, y los bajos, el acompañamiento y los llenos de la música estaban armonizándose con su razón, con su cálculo y con su juicio, de manera que en aquel conjunto homogéneo, Chona, identificada con la música, no hacía más que sentir, entregada toda a un arrobamiento en el que música y amor se fundían en un solo acento y en una sola sensación. Este estado excepcional tenía tal prestigio que estaba embelleciendo físicamente a Chona. Salvador, por su parte, cansado de la grande ópera de París y acostumbrado a las grandes reuniones, a los grandes conciertos, amigo de la Patti y de Mario, tenía ya todo ese aire de desdén del que viene del centro de la civilización a vivir en México. Y si bien no había llegado a ser insensible a la música, ya se había acostumbrado a considerarla como un simple acompañamiento de ciertas situaciones. De manera que no era la música lo que en aquellos momentos le embargaba, sino la mirada de Chona. Aquella mirada que sabía transmitir efluvios de pasión, que sabía penetrar al interior del joven descreído, que tenía el poder de fijarlo como el magnetizador al sonámbulo. Salvador estudiaba a Chona, y mientras más se fijaba en ella, iba descubriendo nuevos tesoros que a él mismo le sorprendían agradablemente. Después de todo, decía para sí, Chona tiene una fisonomía distinguida. Yo no sé qué he dado en verle hace algunos días. Me parece como que se va transformando. No le había visto bien los ojos. Tiene una mirada, y la nariz, y la boca. Cuando la entreabre como ahora, respira no sé qué perfume. Decididamente Chona es una hermosa mujer. Pobre, ya se ve. Es mejor que no haya amado nunca, si llegara a amar. He aquí una florescencia híbrida. Me sucedería lo que aquel jardinero de París, que tenía una vieja planta del trópico, y el día que la vio florecer, aquel hombre estaba loco de alegría. El mal está en que Chona me conoce mucho. Tiene razón. Estoy muerto. Y sin embargo, entremos a cuentas. Y recogióse Salvador en una actitud que era tan propia, para concentrarse como un diletante a gozar de la música, como para hacer abstracción completa de la música y hacer jardines. Se pasó la mano por las cejas como acariciándoselas, para poder cerrar los ojos, y pensó. Hace muchos días que yo no pienso más que en Chona. Este es un hecho. En este momento acabo de verla más bonita que antes, y sobre todo, me escuece a cada momento una idea con que no puedo transigir. Chona me cree inofensivo, le parezco una caja vacía, un estuche desprovisto, un residuo de amante. ¡Qué papel tan triste! Aquí de mis conocimientos, aquí de mi letra menuda en materia de seducción. Gastado. Gastado o no, valgo lo que siempre he valido. Es necesario que Chona me ame. Decididamente voy a probarle que no he muerto. Después de este soliloquio, Salvador levantó la frente. La sinfonía tocaba a su fin.
Salvador encontró aún la mirada de Chona, pero entonces él se fijó en la mirada. La aceptó, no ya como indiferente, sino como el dueño de ella, al grado que Chona bajó los ojos. Todavía se me siente llegar, dijo para sí Salvador, con no menos fatuidad que aplomo, y con no menos aplomo que esperanza. Hemos dejado a Sánchez entregado a los dependientes de la casa y formando un grupo en el comedor, al parecer muy poco afecto al divino arte de la música. Sánchez, como se comprenderá, no se hizo rogar para apurar una a una cuantas copas de champán le ofrecieron, pues encontrándose en un círculo más adaptable para él, perdió de una vez su encogimiento y bien pronto estuvo completamente bajo la influencia alcohólica, circunstancias que nos inducen a tratar tan importante materia en el capítulo siguiente. Capítulo 14. La embriaguez. El hombre que alternativamente se siente rey del mundo o náufrago perdido, padece con notable frecuencia una enfermedad rara. Siente su insuficiencia, los resultados de una educación imperfecta, la ignorancia y el natural encogimiento de todo, el que se encuentra coartado por los reproches de su conciencia, pone al hombre en el peligroso predicamento de recurrir a una modificación física y moral que se llama embriaguez. Desde que el hombre pudo descubrir que su ser moral es susceptible de modificarse por influencias físicas, creyó haber encontrado en el alcohol un elemento maravilloso. Allí donde el hombre encuentra que su razón no le basta, es el punto en que acepta el embrutecimiento, prefiriendo retroceder hasta la insensatez, a seguir luchando con su inteligencia fatigada. Entre todos los animales, el hombre es el único que se embriaga y el único que se suicida. La embriaguez es el suicidio de las almas mezquinas. Nacer ofreciendo el maravilloso organismo del cuerpo humano como recinto de ese yo incorpóreo y eterno. Llegar a sentir el poderoso impulso de la razón. Llegar a medir el universo con el poder de la inteligencia. Reinar, dominarlo todo y penetrar en el vastísimo campo de las maravillas de la creación. Tener todo este caudal, todo este tesoro de luz y de poder, para apurar enseguida a manera de tósigo 1 litro de alcohol y descender desde el pedestal del ser pensador y libre hasta ese recinto de sombras y de vértigos en donde alientan el loco y el calenturiento, el insensato y el bruto. Es la más estupenda de las barbaridades, el acto más criminalmente atentatorio y el más cobarde de los suicidios. Todas las almas débiles, todos los cobardes y todos los criminales propenden a ese embrutecimiento para probarse entre las luces perennes que se apagan en el alcohol. La conciencia siquiera se adormece. El débil, al echar de menos la suma de poder, la suma de saber que necesitaría en la lisa humana para representarse a sí mismo competentemente, desesperado de no hallar lo que le falta, lo busca en el fondo de un vaso. Y al experimentar los primeros síntomas del envenenamiento alcohólico, cuando merced a la excitación de ciertos ramos nerviosos y a la inflamación de ciertos tejidos, siente dislocarse una rueda de su preciosa máquina, los engendros de esta descomposición se presentan bajo la forma de una expansión grotesca, y el ebrio con la mirada brilladora
prorrumpe estrujando la prosodia de las palabras y perdiendo su encogimiento habitual. No se acuerda de que todo lo ignora y cree saberlo todo y enseña al pensador, ya sin los velos de la modestia, sin las pausas del miedo, sin las vacilaciones del tímido, sin las reservas del buen juicio, toda su alma, todo su ser moral, en toda la desnudez de su alma, de su impotencia, de su ignorancia y de su nulidad. El hombre entonces, creyendo ocultarse su insuficiencia y su cobardía, no hace más que disfrazarse con la ropa de sus propios defectos, ocultándose de sí mismo para que lo conozcan todos. Tal es la embriaguez, tal es el contraproducente principio de buscar, en una enfermedad física, el remedio de las insuficiencias o la curación de males morales de un origen puramente moral. Esta funesta enfermedad tan generalizada en el mundo, tan favorecida por el comercio, tan en boga en la época presente, tiene un sinnúmero de cambiantes y su sintomatología es interminable. La guerra, ese formidable enemigo de la humanidad, esa hidra destinada a escupir en la frente de la fraternidad universal, es la primera que ha recurrido al útil recurso de envenenar a sus cadáveres mientras pueden moverse, como el gallero que explota el coraje de su noble animal, jalándole las barbas. La conciencia humana es como el sol. Siempre tiene una hora en que acierta a penetrar a un punto para señalar el meridiano. El criminal pretende tapar ese objetivo con alcohol, pero al despertar de su atonía siempre se encuentra la verdad sentada frente a sus acciones, inflexible y severa. Siempre escucha después de su aturdimiento pasajero el formidable grito de su conciencia. Estudiemos ahora los síntomas de la embriaguez en Sánchez, a quien nos preciamos de conocer perfectamente. Hay más, como saben ya nuestros lectores, tenemos el poder mágico de penetrar en su interior. Sánchez, cuando era bueno y pobre, no bebía. La primera vez que Sánchez habló en público, después de haber preparado su discurso, le faltó una cosa: coñac. Tomó coñac y no tuvo miedo. Y merced a este descubrimiento, Sánchez siguió bebiendo. Ingresó a ciertos círculos, formó parte de ciertas combinaciones, y Sánchez se encontró siempre más expansivo y más locuaz, si se aplica por vía de aguijón de su timidez cierta dosis de coñac. Sánchez era de los borrachos que saben contenerse en ciertos límites, merced a que el estrago del envenenamiento lo invadía lentamente. No hubo circunstancias extraordinarias de su vida, no hubo lance, pendencia, conquista o determinación arriesgada que no hubiera sido precedida de su estímulo favorito. La locución de Sánchez se hacía difícil cada vez que se acordaba de su propia ignorancia en materia de idioma. Y tales recuerdos fatales le hacían vacilar sobre algunos escollos, precisamente porque temiéndolos, no encontraba en su saber noción alguna para salvarlos. Cuando Sánchez pensaba mucho, hablaba mal, pero cuando no se acordaba de que no sabía nada, entonces tenía cierta facilidad y cierto aplomo para no pararse en escrúpulos de lenguaje. En este temple había empezado a ponerse en el círculo de los dependientes, en el cual, dando rienda suelta a su flujo de hablar, no cesó de hacerlo un solo instante. Solo que Sánchez
No tenía más que una materia completamente a sus órdenes, y esta materia era la historia de la última revolución. Y como ésta debía su ser político y social, se había acostumbrado ya a narrar los acontecimientos con una naturalidad que alucinaba un tanto a sus oyentes, a quienes entretenía largamente con una lección aprendida de memoria y relatada multitud de ocasiones. De manera que Sánchez dijo casi todo lo que sabía, defendiéndose por medio de sus largos parlamentos de descubrir su ignorancia en otras materias. Poco antes de concluir el concierto, Sánchez volvió al salón en compañía de los dependientes. Recibió de nuevo los cumplimientos de Carlos y al fin, poniéndose a los pies de Chona, se retiró muy satisfecho, pensando en que aquella casa fuerte podía muy bien sacarlo de apuros el día que menos lo esperase. Al volver a su casa encontró todavía en ella a la visita cotidiana de Amalia, a Ricardo, quien a su vez había logrado llamar ya la atención de Sánchez por la asiduidad de sus visitas. En el momento en que Sánchez se había separado del comedor de Carlos, acababa de tomar ese trago final que, sobre los anteriores, viene siempre a colmar la medida y a determinar la embriaguez. Al entrar a su saloncito notó Sánchez que la lámpara colocada en la mesa del centro había hecho una genuflexión, ni más ni menos que una persona, y todos los muebles tapizados de rojo habían girado de derecha a izquierda como formándose a su derredor. Sánchez era el que había dado un pequeño giro para dirigirse de la puerta lateral al estrado, pero perdió la conciencia de este movimiento y resultó para él que los muebles y las paredes eran las que se habían cambiado de posición. Se sentó en un sillón, poniendo más cuidado del que se requiere para ejecutar esta operación sencillísima, y pronunció un buenas noches, más acentuado y preciso de lo que se necesitaba. Antes de perderse todo para el borracho, se establece en su interior una lucha heroica de la razón contra el ofuscamiento. Le estaba pareciendo a Sánchez que cada sílaba era un escalón, pero se consideraba con la fuerza suficiente para subir 1:20 y más que se presentaran. Estaba en ese periodo de la embriaguez en el que la dificultad de entenderse a sí mismo se le atribuye a los demás y resulta un hombre haciendo un esfuerzo tan poderoso como inútil para que le entiendan lo que nadie tiene dificultad de entender. ¿Fuma usted, caballero?, dijo Sánchez buscándose la cigarrera en la bolsa del chaleco y después en la del sobretodo. Se paró para poder registrar mejor y dijo: adiós. Pues dejé mis cigarros. Sí, señor. Dejé mis cigarros en la casa de Carlos, mi amigo. Los dejé. Allí he dejado mis cigarros, en la casa. A Sánchez se le estaba olvidando que debajo del sobretodo estaba el frac y en el frac los cigarros. Ricardo le ofreció cigarro y al dárselo, Sánchez abrió los dedos tanto cuanto los hubiera abierto para coger un vaso. Se volvió a sentar y pretendió deshacer las cabezas del cigarro, pero esta operación empezó a parecerle muy difícil. Estos cigarros están pegados, vaya, pues están pegados, cosa rara, pegados. Vea usted, señor, este cigarro está pegado. Vamos a ver. Dígame usted si este cigarro no está pegado, pero completamente pegado. Parece un trinquete, está pegado.
lo que se llama pegado como si fuera un gis. Ya Ricardo había encendido un cerillo y Sánchez encendió el cigarro sin intentar componerlo, siguiendo la regla sabidísima de un borracho de profesión, que en materia de luces decía haberle demostrado su experiencia que de 3 luces que ve el borracho, la de en medio es la segura. Ricardo, después de un momento de embarazoso silencio, optó por retirarse. Se despidió con naturalidad y salió de la sala. Capítulo 15. Sánchez hace partícipe a Amalia de las dulzuras del vino de champán. Sánchez dirigió una larga mirada de borracho a Amalia, y enseguida dejó caer una mano como de plomo en la sedosa falda de aquella mujer, que se estremeció al sentir el golpe inesperado. «Qué bonita estás, Amalia», dijo Sánchez acercando su cara a la de Amalia para bañarla con la aldeida de la embriaguez. «Mira», continuó Sánchez, «es una lástima que te visite ese mequetrefe. No te ofendas, Amalia, pero es una lástima. Él me dio este cigarro que no arde». Sánchez tiró el cigarro y continuó. «Los cigarros de ese no arden, los míos sí. Porque tengo muchos pesos que me ha dado la nación por mis importantes servicios. Porque yo he andado en la revolución para elevar, para que suba este indio a quien amo. Porque ya lo sabes, yo amo a don Benito, Amalia. Y ahí lo tienes de presidente de la República Mexicana». Reinó enseguida un silencio soporoso, durante el cual no se oía más que la fatigosa respiración de Sánchez. «¿Qué hora es?», preguntó Amalia. «Sácame el reloj y mira tú, Amalia. No te ofendas, porque la verdad tengo la vista un poco turbadita, Amalia. Quiere decir así como, yo no he tomado mucho y tengo muy buena cabeza. Pero, creerás, Amalia, que no sé qué tenía el champán». En ese momento daba la 1 la campana del reloj de la sala. «Vaya», exclamó Sánchez, atisbando de una manera grotesca el reloj de bronce. «Ese sí no tiene la vista turbada, ni la campanilla tampoco». Y Sánchez rió de su propia gracia, con una risa de idiota. Ya estaba atravesando Sánchez por ese periodo de excitación, en el que los objetos materiales toman cierto realce como si crecieran en tamaño. Experimentaba esa lucidez febril que lo reviste todo de una luz intensa y que en el orden moral engendra este otro fenómeno. Todas las ideas entran en la esfera de la hipérbole y nada queda en su justo medio. De aquí nace la tendencia del borracho a parecer valiente, porque cuando los gases alcohólicos están excitando ciertos órganos, el borracho cobarde siente un placer nuevo al descubrirse valiente. El tonto se sorprende de esa misma lucidez, que en su propio concepto lo hace parecer afluente y decidor. El enamorado siente avivado el fuego de su pasión, y la belleza del objeto amado toma nuevo encanto. Por este estilo son las elucubraciones que se producen a merced de ese fuego fatuo que nace de la excitación alcohólica. Sánchez sentía todo esto en presencia de Amalia y estaba a punto de romper el velo de sus reservas para afrontar con la indiscreción de un borracho cuestiones delicadísimas. Sánchez tenía ya hacía tiempo para su coleto
que Ricardo enamoraba a Amalia, pero había sabido ahogar hasta entonces la punzante desazón de este celo en una compensación, en la cocota. Infiel antes que Amalia, había preferido no ver ni oír para que a él no lo vieran ni le oyeran. Y tal sistema, según él mismo decía, le conquistaba, cuando menos, la paz. Pero en aquellos momentos estaba mirando a Amalia más hermosa, más interesante, y con los atractivos que su imaginación exaltada le prestaba. Ya te he dicho, Amalia, que estás bien. Quiere decir que te estoy viendo más bonita ahora, y no es porque tenga nada, no. Ya sabes que tengo muy buena cabeza y lo que he tomado es un traguito, nada más. No te negaré que me siento más expansivo, pero ya sabes que esto es por ti. ¿Tengo razón? Sí, murmuró Amalia, solo con el deseo de no contrariar a Sánchez. ¡Ay! ¡Qué sí tan frío! Y eso sí no lo puedo tolerar, porque lo que es ese mequetrefe que te visita, lo echo por el balcón el día menos pensado, júralo. Lo tomo por la cintura y cataplum, hasta la calle. Esto es una cosa muy sencilla. Siguió Sánchez repitiendo estas palabras por medio de este sistema peculiar del borracho que gira en un estrecho círculo, como si el limbo del embrutecimiento fuera invadiéndole todo, para dejar solo en su centro una pobre idea, girando sobre sí misma como la llama de una lámpara expirante. Amalia, que aún conservaba las violentas impresiones de la larga conferencia que acababa de tener con Ricardo, contemplaba a Sánchez en los momentos más a propósito para hacer la más desfavorable de las comparaciones. Toda contrariedad determina la obstinación y la cólera en un cerebro exaltado, y la impasibilidad de Amalia comenzaba a ser para Sánchez motivo suficiente para excitar su furor, de manera que algunos momentos le bastaron para entrar en este nuevo periodo. Se levantó de su asiento con un vigor de que no se le hubiera creído capaz, y sin vacilar se paró frente a Amalia para insistir en sus reconvenciones de una manera brusca y descompuesta. Amalia comprendió que iba a tener lugar una horrible escena y procuró revestirse de toda la resignación de que era capaz. Pero Amalia no tenía ningún camino, no salía avante con ningún recurso, no encontraba nada que pudiera calmar la ira de Sánchez, a quien exaltaban tanto el silencio como la prudencia, tanto la lógica como las concesiones. Y si Amalia profería una palabra, si expresaba una idea, esta idea era tergiversada e interpretada por Sánchez, que se obstinaba en enredar un hilo que Amalia no podía romper. En vez de acercarse, se alejaba más y más del periodo de la postración, y sobreexcitado su sistema nervioso, Sánchez se había colocado en la situación moral del demente. Estaba pálido, sus ojos brillaban de una manera extraña, y su mirada, lejos de estar vacilante y opaca como al principio, tenía una fijeza febril que no se podía contemplar con indiferencia. Al llegar a este término, había perdido la conciencia de su propia embriaguez, se había desprendido del origen y no tenía ya la facultad de juzgarse a sí mismo. Estaba entregado completamente al objeto que le preocupaba, cobrando más y más vigor a medida
que entraba más al fondo de sus mismas ideas. Un hombre, en este terrible estado de enajenación, impresiona vivamente al que lo contempla. Las facultades que constituyen el ser moral, que son parte de ese espíritu que no ha de perecer, pierden, al influjo de una lesión material, la admirable armonía que las une, para convertirse en las cuerdas flojas de un arpa o en las ruedas de una máquina descompuesta que no llena su objeto. Amalia fluctuaba entre la contrariedad y la ira, entre la resignación y el sufrimiento. Y solo después de una terrible lucha de algunas horas, cuyas escenas se resiste a escribir nuestra pluma, fue cuando pudo contemplar en medio de un triste consuelo que Sánchez, al proferir una de sus más feroces imprecaciones, cayó a plomo sobre el sofá, como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado de pronto, como si hubiera sido herido por una descarga eléctrica. Amalia contempló todavía por algunos momentos aquella masa inerte, y convencida de que habían de pasarse algunas horas para que Sánchez despertara, salió lentamente de la pieza. Necesitaba respirar otro aire, y comprendiendo que ya estaba sola y que podía entregarse sin testigos a sus amargas reflexiones, atravesó algunas piezas hasta llegar a la asistencia. Ardía aún una vela en un candelabro. Don Aristeo, envuelto en su capa parda, estaba sentado en su sillón favorito, y Felipa estaba frente a él en otro sillón. Don Aristeo hizo un movimiento al presentarse a Amalia, pero Felipa permaneció inmóvil. Estaba dormida. «Serán las 4», dijo don Aristeo muy bajo y torciendo la cabeza como tenía de costumbre. Amalia se apoyó en un mueble porque experimentó un desvanecimiento. «¿Está usted mala?», preguntó don Aristeo incorporándose. «No», dijo Amalia, «necesito aire». «Cuidado con eso. Vea usted que las pulmonías». Amalia atravesó la pieza dirigiéndose a la puerta. Esta había permanecido entreabierta, con objeto de que las voces de Sánchez y de Amalia entraran por allí cómodamente. Don Aristeo salió en seguimiento de Amalia hasta el corredor. «¿Se durmió por fin?», preguntó don Aristeo. «Sí». «Ah, que mi compadre. Y vea usted, antes no era así. Pero yo no sé qué tienen hoy las gentes. Si casi no se conoce una persona que no le cuente a usted que se la pone seguido». Amalia permaneció callada, pero en fin. «Usted no debe hacerle caso cuando se pone en ese estado, porque ya sabe usted que así no sabe uno lo que hace». «Lo peor es», continuó al cabo de un rato, «que a mi compadre le da por enfurecerse, si es una fiera. Lo he estado oyendo y pensaba, como es muy natural que no debía recogerme, supuesto que de aquella disputa sabe Dios lo que resultaría». «Tiene que resultar algo muy grave», dijo Amalia, pudiendo apenas contenerse. «Yo ya se lo dije a mi compadre, y cuidado si le he predicado. Vamos, que yo no sé cómo se ha podido alucinar al grado de... Usted, por su parte, debe tener en cuenta que es imposible, absolutamente imposible, que pueda inspirar amor una mujer semejante». «¿Qué está usted diciendo? Eso, que es imposible». «Don Aristeo», exclamó Amalia en tono de reconvención. «Digo», continuó don Aristeo turbado, «que figúrese usted que la mujer que es capaz de dejarse traspasar como un mueble,
¿Estoy sentenciada esta noche a sufrir injurias de todo el mundo?, dijo Amalia en el colmo de la indignación. ¿Injurias?, repitió don Aristeo. Injuriar a usted no comprendo. Entonces, ¿de qué mujer está usted hablando? Ah, usted tomó, vaya, con que usted, pues de quién había yo de hablar sino de la Cocota, a quien no he podido olvidar un solo momento. La Cocota, preguntó a su vez Amalia con extrañeza. Sí, Amalia, sobre que estoy escandalizado, materialmente escandalizado, porque yo no sabía ninguna de estas modas de París. No entiendo lo que me está usted diciendo, don Aristeo, y temo seguir interpretando sus palabras de una manera muy poco favorable. Vaya, con que ya soy viejo y que he tenido mi mundo, no lo podía entender tampoco. ¿Entender qué? Eso del traspaso y sobre todo de que esas mujeres se dejen llevar y traer, vaya, sobre que estoy, según lo he dicho a usted, verdaderamente escandalizado. Señor don Aristeo, ruego a usted se sirva a hablar claro, porque tengo el sentimiento de no entenderlo a usted. Sírvase usted calmarse y procuraré ser lo más claro que me sea posible. Pues señor, continuó don Aristeo, el caso pasó así. Manuel, usted conoce a Manuel. Se fastidió un día de la Cocota y se la dejó a mi compadre. Un mundo de ideas se vino a las mientes de Amalia, porque en aquel momento ataba muchos hilos, corroboraba muchas sospechas y encontraba de lleno, si no una disculpa, al menos una compensación a la infidelidad que estaba próxima a cometer. Ricardo le había exigido a Amalia aquella misma noche una resolución que pusiera término a sus ansias amorosas. Y Amalia, que había empezado a familiarizarse con sus propias ligerezas, había retrocedido ante la idea de faltar a sus deberes. Debemos confesar en honor de Ricardo, que sabiendo, como sabía todo México, la historia de la Cocota de Sánchez, no blandió esta arma innoble para obligar a Amalia a decidirse. Pero lo que no había hecho el amante, acababa de hacerlo el querido compadre de Sánchez, quien efectivamente estaba de tal modo preocupado con la historia de la Cocota que no pensaba en otra cosa, ni quería hablar sino de la honda impresión que le había causado la conducta de aquella americana. Conducta que, lejos de hacerla odiosa y despreciable, le atraía a postores que, como Sánchez, pagaran 300 pesos al mes por apreciar sus prendas morales. Amalia, con esa sagacidad y tino de que solo es capaz una mujer, creyó conveniente guardar cierta reserva acerca de lo que le contaba don Aristeo, quien, como se habrá comprendido, atribuía el reciente disgusto al único motivo que, según él, había de determinar en la casa todo género de calamidades: la Cocota. No fue muy difícil a Amalia conseguir que don Aristeo la pusiera al tanto de cuanto sobre el particular podía decirse, al grado que solo el canto de algunos gallos y cierto fulgor blanquecino que se empezaba a percibir en el cielo pudieron cortar aquel relato que, según todas las apariencias, iba a acabar por volver loco al pobre compadre don Aristeo.